fuerte aplauso para Federico, nuestro nuevo orador. Hola. Genial. Ahí está, sí. Segundo. Soy un Linux guy que tiene una Mac. El live coding siempre hace mal. A ver. Ahí está. Control Shift F. Command Shift F. Ahí está. Bien. Buenísimo. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, además de ser un colado de Linux con una Mac, soy un colado de Erlang, o últimamente vengo trabajando en Erlang, y voy a dar una charla sobre Ruby, concurrencia y paralelismo. Y bueno, quería comentarle algunos problemas que nos topamos en algún momento con algunos compañeros de trabajo y algunas maneras que encontramos de resolver esos problemas. Y por otro lado, unas pequeñas investigaciones que hicimos que nunca llegamos a producción, por lo menos en la empresa en la que venía trabajando. Bueno, ¿quién soy? No soy un académico, así que todas las cosas que les voy a comentar ahora, seguramente, si se las analiza muy finamente, tienen algunos errores conceptuales, pero lo importante es que en términos prácticos, en líneas generales, todo lo que les voy a comentar es correcto. ¿Por qué estamos acá? Hace un tiempo, creo que en 2006, 2007, salió un post muy conocido que se llamaba No More Free Lunch, que hace referencia a que desde mucho tiempo atrás, 1975 hasta casi el 2005, la velocidad de los procesadores aumentaba casi de manera lineal y nos encontramos con una traba, algo que más o menos todos conocemos. Y lo que pasa hoy en día es que lo que va creciendo es en cantidad de cores y no en cantidad de megahertz. Bueno, esa es la principal razón por la cual voy a hablar de concurrencia y paralelismo, pero no es la única. También concurrencia y paralelismo y también distribución, algo que no voy a hablar en demasiada profundidad, pero sí me gustaría mencionar al final, son cosas muy interesantes, al igual que lo es, por ejemplo, metaprogramación. Son temas que, a mi entender, todo programador, después de ciertos años de carrera, tiene que empezar a trabajar y tocar porque les aseguro que les va a dar mucho potencial y muchas herramientas que les van a terminar sirviendo en algún momento de sus carreras. Concurrencia. Acá va a haber una serie de slides que no son las más divertidas. Si se fuman estas slides, les prometo que después vienen cosas más divertidas. Pero me interesaba definir mínimamente, conceptualmente, qué es concurrencia y paralelismo. Todo este texto largo, que si quieren léanlo, lo que dice es que en última instancia un programa concurrente, un software concurrente, es aquel que corre con varios hilos de ejecución que de manera no determinísticamente se van switchando esos threads y va eligiendo qué pedazo de código va a ejecutar en cada momento. Eso es la base de concurrencia. La base de paralelismo es algo muy diferente y mucho más sencillo, que es la idea de poder correr en varios procesadores con el objetivo de que las cosas corran más rápido algún pedazo de código. Bueno, a priori posiblemente no les haya quedado claro cuál es la diferencia entre las dos cosas, así que voy a tratar de explicarla muy sencillamente con las palabras de un grande que es Jesper Luis de la comunidad de Erlang. Lo que dice es, en definitiva, es que si vas viendo el hardware para arriba, vos podés llegar a creer que concurrencia y paralelismo son dos conceptos idénticos. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué lo solemos intercambiar? Porque las interfaces que tenemos con los sistemas operativos y los lenguajes, hoy en día, por lo menos, en casi todas las comunidades, frameworks y lenguajes de programación, salvo algunos muy particulares, logran hacer paralelismo a través de concurrencia. ¿Se entiende? O sea, para llegar a hacer código paralelo utilizan las calls de concurrencia. Ahora bien, la realidad es que en términos abstractos se podría utilizar paralelismo sin tener concurrencia. Hay algunos lenguajes, creo que OpenCL, Haskell tiene algo de eso con una cosa llamada Sparks, tienen APIs para poder trabajar en serio con código paralelo. Y bueno, el punto de vista final sobre este tema, que lo quiero pasar bien rápido, es mucho texto, última lo leen más adelante cuando termine la talk, es que si uno ve las cosas de una perspectiva lógica, lo que tiene es una semántica de concurrencia y a nivel de hardware, concurrencia y paralelismo
van muy de la mano por lo que decía antes, porque las APIs de concurrencia van a terminar ejecutando el código en paralelo. No importa si entendieron demasiado este tema, pero era la mínima introducción que quería hacer para los que cazan un poco a lo que voy, y ahora voy a mostrar un par de ejemplos prácticos que sí van al asunto. Bueno, esa es la definición de Jasper Lewis. Y bueno, ¿qué tenemos en Ruby MRI? Casi todos de acá calculo que deben utilizar la implementación de Match, que es la implementación default. Y bueno, esa implementación, ¿qué APIs tiene para trabajar con concurrencia y paralelismo? En teoría, tenemos las dos cosas. Tenemos procesos, que está muy ligado al tema de paralelismo, y tenemos threads. Ahora bien, la realidad, lamentablemente, es que el mundo no es tan feliz y, de hecho, estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes no utilizó demasiado ni las clases de thread ni las clases de procesos dentro de Ruby. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, es bastante complicado programar código concurrente y paralelo en Ruby con esas APIs. Y en casi todos los lenguajes, de hecho. Bueno, el primer problema que tenemos con la implementación de Match. Voy a mostrar un poquito de código muy rápidamente. Voy a usar la implementación de Ruby 2.1.2 y voy a correr el siguiente ejemplo. Mientras voy a mostrar qué hace ese ejemplo, mientras corre. Es un ejemplo muy sencillo y hasta sonso. Working counter. Este es el código. Si se fijan, lo único relevante que hay es result empieza en 0 y un montón de veces, no sé cuántas, ejecuto result más 1 y obtengo el resultado. Y eso lo ejecuto en varios threads. Bueno, en la versión de Ruby default, si se fijan bien, algo que varios ya deben saber, cuando corro esto, vamos a llegar nada más a 100% de utilización de CPU, 100% de un solo CPU, ¿sí? Esta computadora tiene 8 cores. Eso es un problema, porque gasté más de $1000 en esta computadora y lamentablemente puedo nada más exprimir un octavo de la performance de esa computadora. Entonces ahí tenemos el primer problema, lo que les comentaba acá en la slide. Y eso tiene que ver con algo llamado el HIL, que es un log general que tiene, sí, en castellano suena gracioso, es un log general que tiene la VM que hace que no permite que varios threads corran a la vez en diferentes cores. En 1.8.7 había threads que se llaman green threads, en 1.9.3 creo, bueno, desde la primera versión de 1.9 que no sé cuál es, pero en 1.9.3 que es la última que salió, por cada thread de Ruby hay un thread del sistema operativo. Entonces, en teoría, ¿sí?, deberían poder correr en diferentes cores. Ahora bien, por el HIL, por este log que hay que bloquea la ejecución paralela de código, ven, ya cometí yo el error, que estoy dando la charla. La ejecución paralela de código, vamos a tener el problema que les mostraba antes, que es que lanzo varios threads, 4 threads que tratan de calcular la suma de un resultado muchísimas veces, y eso va a correr nada más en uno de los cores. Ese es el primer problema que tenemos, el HIL. En este caso nos vienen a salvar dos implementaciones alternativas de Ruby. ¿Cuántos acá utilizaron JRuby alguna vez? Para tener una idea. Pocos. ¿Cuántos conocen JRuby? Bueno, un poquito más, pero si se fijan no son tantos. Rubinius, también para tener una noción. Estaría bueno hasta hacer una encuesta después. Rubinius. ¿Quién utilizó Rubinius alguna vez? También muy pocos. ¿Quién conoce Rubinius? Bueno, un poco más. JRuby, como lo dice la J, es la implementación de Ruby en la Java Virtual Machine. Rubinius es una implementación de Ruby hecha en Ruby. Está bastante buena. De hecho, si no me equivoco, creo que estoy bastante seguro, el señor que le implementó trabajaba para Softbots, si no estoy equivocado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar con esto? Muy rápidamente. Con CHRuby, también se los menciono muy al pasar, puedo cambiar la implementación. No sé si algunos lo utilizaron, para mí es muchísimo mejor que ¿cómo se llama? RBM, gracias, disculpen. CHRuby, puedo cambiar la implementación, me va a tirar un pequeño error porque corro en Fish, una shell que no es POSIX. Y bueno, ahora si corro Ruby B,
me va a decir estoy corriendo JRuby. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, interesante JRuby y muchas de las ventajas que tiene la JVM que no tiene Ruby? Si yo agarro y corro JRuby, esto lo que va a hacer es lanzar la ejecución de un programita que vamos a ver más adelante, que obtiene la velocidad perdón, la velocidad no, el valor de un Bitcoin. Lo que voy a poder hacer con un programita de la JVM es en tiempo de ejecución, algo que por lo menos a mí me asombra, está bastante bueno, no programé mucho en Java, puedo ver los threads que están corriendo en este momento, puedo monitorearlo, ver la cantidad de megas, puedo correr el garbage collector y ver cómo afecta la performance de los threads y de la VM, puedo obtener qué es lo que se está ejecutando en este momento, puedo profilearlo e inclusive puedo ver el stack de ejecución de los diferentes threads que tengo. Y acá te muestra qué es lo que se está ejecutando. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene utilizar las implementaciones alternativas, pero no solo eso, sino que si ejecutamos el mismo programa que estaba ejecutando antes, ¿se acuerdan? El contador este, el pequeño contador, lo que vamos a ver es que, oh, voilà, mi CPU va a volar, va a empezar a correr como tengo 4 threads, al 400%, o sea, la mitad de mis cores van a estar andando. Esa es una de las ventajas que tiene JRuby y Rubinius. No tienen un global lock. Léase, cuando crees threads, automáticamente el scheduler del sistema operativo va a distribuirlos entre los diferentes cores. Y de hecho, si me fijo, el tiempo que tarda en total va a ser menor que la implementación de Mats porque corre los 4 a la vez. A pesar de que JRuby y Rubinius en general suelen ser más lentos si uno ve la operación individual, ¿se entiende? O sea, las operaciones individualmente son más lentas, ahora bien, como las corro en paralelo, creando threads, la total va a ser muchísimo más rápido, en total va a ser mucho más rápido. Bueno, dicho esto, nada, también, como les mostré recién, tiene profiling en tiempo real, tiene ese JRuby Manage, que es la interfacita esa que les mostré hace un ratito, y Rubinius tiene algo similar, tiene inclusive para analizar memory dumps y ver cuáles son los objetos que hay en memoria. Esas son ventajas extras, además de no tener el global lock. Como desventaja, lo que tenemos es que JRuby, por ejemplo, no puede correr gemas que que interfaceen contra alguna librería que esté hecha en C, ¿sí? Pero en líneas generales todas las grandes gemas pueden correr tranquilamente en JRuby y en Rubinius. Este es el ejemplo que les decía, corro esto en 4 threads, creo un thread new, corro ese loop y en la versión de Ruby nativa va a andar nada más al 100% y en las otras va a andar al 400%. Bueno, otra cosita muy sencilla también antes de pasar a lo que más nos importa es ver lo siguiente. Este código es un código feo, pero es un código para ver cuántos son los máximos threads que puedo correr en cada una de las implementaciones. El kernel en Mac me deja máximo 2048 y yo pude lanzar 2020 threads. Si vemos el código es muy tonto. Es un loop que hace thread new, duerme el thread y en algún momento va a tirar una excepción y cuando tire la excepción sé cuánto fueron la cantidad de threads que pude crear hasta ese momento. Linux en general permite crear muchísimos más, casi 20.000, 30.000, pero mi idea es que tengan la noción de que los threads son algo caro en líneas generales. Si uno me dice cuántos objetos puedo crear en Ruby y 100.000, 1.000.000 no son una cosa enorme. Threads, 2.000 ya es algo bastante grande. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar al segundo problema que tiene la implementación de Ruby Default y de hecho también Rubinius y JRuby, que es que no tenemos buenas APIs o más que APIs, no tenemos un modelo de concurrencia que nos facilite trabajar con varios cores y hacer nuestro código concurrente. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la mayoría de los lenguajes, hasta hace poquito, como nada más teníamos un core, salvo en servidores particulares o en algunos clusters bastante grandotes, en líneas generales teníamos nada más un core
y los lenguajes de programación no tenían en general demasiadas APIs para manejar concurrencia y paralelismo. Entonces, lo único que tenemos son mutex y logs. ¿Qué pasa? Como no quiero meterme demasiado en el tema, espero que sepan algo, pero cuando desde diferentes threads, desde diferentes hilos de ejecución, accedo a un mismo espacio de memoria que no tiene un lock, el problema que hay es que uno puede estar incrementándolo, el otro, no sé, incrementándolo también, y lo que va a pasar es que uno lo incrementa, hay una race condition, uno lo incrementa con cuando el thread A estaba en el valor, no sé, 0, y este lo incrementa cuando también estaba en el valor 0. Entonces, si los dos sumaban más 1, voy a terminar teniendo como valor resultado final uno solo, no 2. ¿Se entiende? Bueno, ese es el problema de los mutex. Pero hay muchísimos problemas más, que es que los logs no permiten componer. Pasa muchas veces que algo que mutea en un lugar y otra cosa que mutea en otro lugar briquean entre ellos, se pisan y terminás teniendo problemas de starvation y un montón de quilombos. Para cualquiera que haya trabajado en esto me entiende, y el que no, cuando lo haga se va a dar cuenta que es un embole y no está bueno. Pero bueno, nada, siempre tenés el problema de que o tenés demasiados logs o tenés demasiados pocos logs. Los logs se ejecutaron en orden diferente y eso también genera problemas y un montón de cosas. Entonces, en resumen, hasta acá lo que les quería decir es, punto número 1, la implementación default de Ruby no permite correr de manera sencilla código concurrente porque no tiene un modelo de concurrencia, que es lo que les comentaba recién y es lo que les voy a mostrar y lo importante de esta charla. Y punto número 2, lo primero que vimos, el hecho de que la implementación de Ruby no permite correr código de manera paralela con nuestras APIs de concurrencia. ¿Hasta ahí me siguen más o menos? Bueno. ¿Qué es lo que apareció? Hace poquito apareció una librería muy bien implementada, tiene algunos problemas de documentación, que se llama Concurrent Ruby, que tiene casi todas las APIs, muchísimas más que estas, o todas las ideas que se tomaron y se copiaron de diferentes lenguajes, Clojure, Erlang, Haskell, Go, un montón de ideas tomadas de otros lenguajes y otras implementaciones de frameworks que se llevaron a Ruby. Está muy bien hecha. Si tienen ganas de ver buen código, en líneas generales de Ruby para aprender, pueden leer la implementación de Concurrent Ruby. Y eso que todavía está bastante beta, creo que está en la versión 0.7. Hay 4 primitivas que son las que más, para mí son las más interesantes: Agent, Promise Future, Timer Task y Thread Pool. Hay otra más que es Actor, pero que no está bien implementada y no se las recomiendo usar, sino que es la que vamos a ver otra implementación de Actor que se llama Celluloid, que está muchísimo mejor. Estas son las 4 más interesantes que tiene Concurrent Ruby. Para mencionar una que después le peguen un ojazo, este es un Timer Task. ¿Qué es lo que hace? Calculo que esto les habrá pasado muchas veces. Quieren, por ejemplo, obtener la lista de los últimos tweets que se hicieron en Buenos Aires. Bueno, en vez de estar consultando cada vez a Twitter, lo que hacemos es, hacemos un Timer Task que se ejecuta cada 5 segundos o cada n segundos, ejecuta el siguiente código, en este caso es el precio de un Bitcoin, si se fijan esto, obtiene el precio de un Bitcoin a través de esta API, y después de ejecutarlo, con update price, lo guarda. Entonces yo luego, desde cualquier thread, voy a poder obtener el valor de ese Bitcoin, y no voy a tener que ejecutar desde diferentes hilos o desde diferentes lugares la llamada a update price, porque muchas veces pasa que no queremos pagar la API de Twitter o la API de Foursquare o lo que sea, y lo que hacemos con esto en alguna medida es guardarnos un valor medio viejo y lo utilizamos. En líneas generales uno no hace esto en código real, pero mi idea es mostrarles algunos ejemplitos para que sea una idea de cómo se puede empezar a trabajar con concurrencia y nada, entrar en este mundo que es muy interesante. ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Es como un cron, ejecuta cada 5 segundos esta función. Otro ejemplo bien tonto que da esta librería es el agent. Un agent lo que hace es, sin mutex, te permite ejecutar una proc, un pedazo de código, adentro, digamos, del agente, y va a updatear el valor que tiene el agente. Y no importa si esto lo ejecuta un thread u otro, no hay que hacer ningún mutex. Es adentro, el agente tiene un thread propio que actualiza el valor de la manera que vos le especificás. ¿Me siguen más o menos? Es como que sacás los mutex. Esto viene de Clojure. Pero de vuelta, insisto, acá no está lo más interesante. Les prometo que lo más interesante viene al final, es cortito, pero es buenísimo. Bueno, un tema con concurrencia y paralelismo, que es que el mundo tiene alrededor de 10 a la 50 átomos. Si uno calcula eso, más o menos lo puede representar con 6 enteros de C. O sea, 6 enteros de C tienen más estados que la cantidad de átomos que tiene el mundo.
Esto lo comentó Joe Armstrong, uno de los creadores de Erlang. Yo cuando me lo quedé pensando digo, mierda, es un montón de información si uno se lo pone a pensar. Es muy difícil testear todos esos estados posibles. Aunque tengamos 100% de coverage, es muy difícil. Muchísimo más difícil es si uno tiene concurrencia, porque las cosas se ejecutan en momentos diferentes y si uno tiene un bug y, no sé, cambia el estado de una cosa, pueden pasar un montón de cosas que uno no predecía. Entonces, de vuelta, insisto, acá viene la idea del concurrency model. Concurrent Ruby, lo que les mostraba recién, agrega algunas cosas por encima, agrega algunas APIs por encima de lo que ya da la implementación default de Ruby, que son los mutex, los threads y demás, pero necesitamos algo más grande, algo más sencillo y más fácil de utilizar como programadores. Estas cosas, Concurrent Ruby, para mí, como programador, son cosas de muy bajo nivel que no quiero tocar en el día a día. Si implemento una librería, sí quiero utilizarla. Sí quiero utilizar estas cosas, pero no quiero utilizarla como programador. Bueno, y acá aparece un poco la idea de Erlang. Tenía que en algún momento meter el chivo. Y lo que dice es, esto es una frase muy conocida, no me acuerdo quién la dijo, pero dice que cualquier aplicación o sistema en algún momento termina reimplementando Lisp. Si se fijan, Ruby en alguna medida hace eso. Todas las ideas de metaprogramación salen en alguna medida de Lisp. Bueno, les aseguro que toda implementación de un lenguaje que utilice concurrencia, en última instancia va a estar implementando un subset muy menor de lo que hace Erlang. Y en general de mala manera. Bueno, la idea es la siguiente. No queremos comunicar diferentes entidades compartiendo memoria y bloqueándola, sino que queremos compartir memoria a través de comunicación. Y de hecho, si se lo pone a pensar, así es como somos los humanos. Yo no sé cómo pensás vos en tu cabeza, no sé cómo funciona tu cabeza, pero yo sé que me puedo comunicar con vos, te puedo mandar un mensaje, puedo hablar con vos y vos lo vas a entender. Esa es un poco la idea final. Lo que hacemos es enviamos mensajes hacia otras entidades y esa otra entidad la tiene que saber procesar. Y cada uno de nosotros puede funcionar de manera completamente isolada e independiente. Entonces, la idea detrás de Celluloid, que es el framework que les voy a mostrar con 2 líneas de código, es la siguiente. Es un framework que te permite correr programas multithreads con objetos concurrentes tan fácilmente como uno programa con objetos regulares. Y acá pasamos al ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Nada, lo que dice es que corren de manera isolada y se mandan mensajes y a través de un mailbox. Yo le mando un mensaje a él, él tiene un mailbox, lee el mailbox y trabaja encima de ese mensaje. Y acá Alan Kay, el creador de Smalltalk, en realidad si uno ve la definición de OOP no tiene nada, absolutamente nada que ver con la idea que hay detrás de Java, de C++, inclusive de Ruby. Ruby en alguna medida se parece más por el tema de mensajería. OOP lo más importante es el tema de mensajes, no el tema de armar una clase, heredar y implementar funciones. Y ahí es donde va Celluloid. Y acá esto es lo que quiero que vean y entiendan que es muy sencillo. Esto calculo que lo entienden. Tengo una función primes que lo que hace es, tiene un array de primos y va de 1 al límite que le paso y se fija si el número del loop que se está ejecutando es primo. Llama una función de matn. Y si es primo, lo guarda dentro de mi lista de primos. ¿Sí? Hasta ahí estamos, es bastante sencillo. Lo que hago luego es devolver esa lista de primos. Entonces, si yo llamo a prime worker primos, 100 me va a devolver la lista de primos del 0 al 100. ¿Qué es lo que tiene interesante? Hasta ahí es un objeto normal de Ruby. Ahora, ¿qué pasa? Al hacer esto solo, include Celluloid, pasan un montón de cosas. A bajo nivel lo que va a pasar es que yo ahora cuando llame prime worker primes, eso se va a ejecutar en thread aparte. Entonces, si yo creo n instancias de este objeto, 10 instancias, por ejemplo, que de hecho es lo que vamos a hacer ahí abajo con una pool, lo que va a estar pasando es que cada uno de esos threads, cada uno de estos objetos va a terminar corriendo en un procesador diferente si es que tengo procesadores diferentes, o sea, si tengo más de un procesador. ¿Se entiende? O sea, cada llamada primes automáticamente va a correr en un hilo de ejecución diferente y ese hilo de ejecución diferente, gracias al sistema operativo, va a correr en un procesador diferente. Así deberían ser las APIs de concurrencia y paralelismo, y ya voy cerrando. En Ruby pasa muchas veces, como es tan mágico el lenguaje, que uno se abstrae demasiadas cosas. Y lo que les quería mostrar muy tonto es la implementación de un HTTP server, algo como Rack, muy sencilla, que implementé utilizando concurrencia y paralelismo gracias a Celluloid, que es la siguiente. Creo una clase HTTP server, incluyo Celluloid, lo inicializo en un puerto y lo que le digo es Celluloid, supervisame el siguiente worker, que ahora lo vamos a ver en un segundo. Y lo que hace es loopea, tiene un loop infinito, que recibe conexiones y cuando recibe una conexión lo que le dice a Celluloid que llame al worker answer worker y que ejecute lo que tiene que hacer.
Este supervisor lo que va a hacer es que si se llega a crashear, si llega a tirar una excepción o llega a haber algún problema dentro de ese worker, que es muy común que nuestro código tenga un problema, devuelva a 500 y demás, el supervisor automáticamente lo va a matar a ese hilo y va a iniciar un nuevo hilo. Se va a ocupar de eso mágicamente. Entonces, y acá con esto cierro, este es el worker, lo que voy a hacer, lo único que hace es, tengo unos headers, le mando al cliente que me pasó el anterior worker los headers, y acá está un bug que metí a propósito para que vean cómo se reinicia. Lo que hago es, si random de 3 es igual a 0, le devuelvo que el sistema crasheó y tiene una excepción. Si no, imprimo que está todo bien. Y si lo ven correr, es muy sencillo, es eso solo, un Celluloid Web Server. Entro a curl, el sistema crasheó, como ven ahí, pero ahora voy a poder seguir utilizando. Bueno, como es un random, no puedo saber cuándo crasheó o no, pero si ven, anda perfecto. Y de hecho, podría meter un while true. Oh, un segundo, perdonen. Y podría hacer lo mismo en otro lugar y andaría perfectamente. Bueno. Última cosita y ya está. Ahí lo corrí. Es lo siguiente. Quiero que también se lleven esta siguiente idea. En 2014, el mayor problema que para mí hay, y espero que cuando me mueran mis hijos, si son programadores, no tengan que luchar contra esto, es el tema de la mutabilidad. No entiendo por qué la gran mayoría de los lenguajes hoy en día, antes lo podían entender por un problema de performance, si uno trabaja en C, en embebidos, lo entiendo. Ahora, hoy en día no hay razón por la cual una variable tiene que cambiar de valor. Es un problemazo. Estoy seguro que todos acá alguna vez les pasó que, che, esta variable tiene este valor, ¿por qué carancho? No sé qué pasó. Bueno, el problema que tenemos hoy en día más grande, el GoTo de los años 70, que tenemos hoy en día es la mutabilidad. Hay una librería que les voy a mandar, después les voy a mandar la URL, les voy a recomendar que vean, que se llama Hamster. Es una librería que lo que hace es lo siguiente. Cada vez que uno trabaja sobre una lista o lo que sea, crea una copia. Y les aseguro que es muy performante, ¿sí? O sea, yo trabajo sobre una variable y en vez de transformar el valor de ese espacio de memoria, crea una nueva copia y uno trabaja sobre esa copia, como trabaja en la mayoría de los lenguajes funcionales. Eso, aunque uno lo crean, es bastante performante. De hecho, si acá lo que hago es hamster interval, le paso 10.000, este es un ejemplo que está de la página web de ellos, ejecuto de 10.000 a 100.000 la función check, quiero saber si es primo, y nada más tomo los 3 primeros, tarda lo siguiente. ¿Por qué? Porque es lazy. Nada más se ejecutan los 3 primeros casos de acá, no tiene que calcular todos, ¿se entiende? Cambio, en el caso normal de Ruby, si no se utiliza hamster, lo que pasa es que cuando se ejecuta este pedazo de código, se calculan todos los primos y luego saco los 3 primeros. Entonces, y ya cerré porque me van a matar, la idea que hay detrás de hamster es que se copia es muy performante y se copia cada vez que uno accede o trabaja sobre la colección, y además que tiene laziness, que es un concepto bastante interesante. Bueno, era eso solamente lo que quería comentar.